Hoy nos acompaña y vamos a darle la bienvenida a Jeris Nielsen. Ella es abogada y socia de la firma BDS Asesores. Ellos han estado con nosotros aquí en muchas oportunidades. Ana Carolina Ríos creo que también es parte del staff, ¿verdad, Jeris? Así que vamos a darte la bienvenida y vamos a hablar hoy sobre el tema de la relación laboral con los extranjeros y sus derechos en Panamá. Que es un tema así como que tiene mucho gris, diría yo, Jeris. No sé si estás de acuerdo, porque hay como que hay cosas que no conectan unas cosas con las otras, hay como ciertos vacíos, diría yo, en la legislación, y entonces esto sería bueno como entender un poquito de qué se trata. Bienvenida a Pauta en Radio, Jeris. Hola Diana, muchísimas gracias. Hola Lucho y bueno, Hola, hola. a toda la audiencia que nos escucha. La verdad que para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes algo de nuestra experiencia y conocimientos en la materia del derecho laboral y en este caso migración laboral. Y sí, en efecto, como dices Diana, hay muchas zonas grises en cuanto a el manejo de la relación laboral con personas extranjeras. Casualmente ayer conversaba con un cliente y le decía que es que el código de trabajo, nuestro código de trabajo, pues tiene toda una legislación para el manejo de la relación laboral y para temas muy puntuales. Sin embargo, pareciera que está diseñada únicamente para panameños. Y a la hora de aplicar esas mismas reglas del Código de Trabajo a los extranjeros resulta bastante complicado poder aplicarlas. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que hay discrepancias entre las normas del Código de Trabajo, los decretos que regulan la emisión de permisos de trabajo, la ley de la Caja de Seguro Social, que también va por su lado, eh, y también pues los temas de los trámites migratorios como tal, y definitivamente la realidad que tampoco se compagina con las leyes. Eh, Pero eso viene pasando desde hace muchos años, Jeris, porque yo tengo una historia personal, porque yo contraté cuando la revista Pauta existía físicamente impresa. Yo tenía ahí un venezolano periodista, número uno, que en paz descanse, y que estuvo con nosotros también aquí en Pauta en Radio, Hugo Santaromita. Y yo me acuerdo que él tenía todos sus papeles en regla y en orden, porque de otra manera yo no lo iba a contratar, pero yo me daba cuenta de todo eso, que cada año había que ir primero al Ministerio de Trabajo a renovar el permiso de trabajo, para entonces después ir al Seguro Social. O sea, pareciera como que no hemos avanzado mucho, porque la revista Pauta se cerró hace 5 años. Bueno, no hemos avanzado nada porque cuándo fue la última modificación que se le hizo al Código de Trabajo. Estamos hablando que del 95. 95. Al Código de Trabajo. Y ahora ni hablar de ese tema. Sí, correcto. Bueno, de hecho, las normas que regulan el tema de la contratación de extranjeros, que específicamente podemos hablar de que hay un solo artículo en el Código de Trabajo que habla del tema de la contratación de extranjeros y de los permisos de trabajo de extranjeros, que es el artículo 17, y ese artículo es de 1972. O sea, imagínate, cuando se hizo la Constitución. Exacto, de allá a acá han ocurrido muchísimos cambios y la realidad en migración es totalmente distinta. ¿Qué ha hecho de alguna manera el Ministerio de Trabajo? Bueno, quizás ha emitido decretos para regular el tema de la emisión de permisos de trabajo, probablemente ajustándolo un poquito más a la realidad, haciendo un poco más flexible el tema de la emisión de los permisos de trabajo para los extranjeros. Pero lo cierto es que tenemos una ley que está por encima de esos decretos, que es el artículo 17, y la Constitución que protege la mano de obra panameña también. Entonces, eso no ha sido modificado. Y eso entonces crea como consecuencia que cuando un extranjero va a reclamar, por ejemplo, prestaciones laborales, especialmente las que tienen que ver con antigüedad, que son prima de antigüedad e indemnización cuando hay un despido injustificado,
muchos tribunales les indican que no tienen derecho a eso porque ellos solamente están autorizados para trabajar un año. Un año. Prorrogable hasta 5 años, según el artículo 17 del Código de Trabajo, independientemente de lo que dicen los decretos emitidos por Mitradel, en los que se permite permisos de trabajo, permite la emisión de permisos de trabajo que van de 2 años, que son de 3 años, y algunos que en su momento pues también fueron emitidos de manera indefinida. Actualmente... Pero ese decreto no está por encima de la ley, nunca. No. Ese es el detalle, que el decreto no está por encima de la ley. Así que cuando un extranjero reclama ese tipo de prestaciones relacionadas con la antigüedad, los tribunales aplican el Código de Trabajo y desconocen totalmente la existencia de esos decretos. De hecho, hasta lo informan, lo indican en sus sentencias, dicen: independientemente de los decretos que se hayan emitido, que son inferiores a la ley, nosotros aplicamos el artículo 17, que dice que solamente puedes estar contratado de manera temporal 1 año, prorrogable hasta 5 años. Entonces, ¿cuál es la conclusión de algunos tribunales? La conclusión es que los extranjeros no pueden mantener una relación laboral indefinida. Para ellos las relaciones deben ser definidas. De hecho, esa teoría la mantiene el Ministerio de Trabajo, porque cuando uno va a registrar un contrato de un extranjero en el Ministerio de Trabajo y ven que el permiso de trabajo de esa persona tiene una duración específica, solamente puedes registrar contratos definidos de hasta 1 año. Ojo, a pesar de que el permiso pueda ser de 2 o de 3 años, el contrato definido solo puede ser de 1 año. ¿Por qué? Porque hay un artículo del código que dice que los contratos definidos no pueden ser mayores de 1 año. Así que por ese motivo, igualmente los contratos de extranjeros solamente pueden ser de hasta 1 año. El tema aquí se da cuando, ok, hago un contrato de 1 año, la persona se mantiene trabajando y vence el contrato, o incluso hasta vence el permiso de trabajo. Pero la empresa nunca tuvo la intención de que solo trabajara por ese periodo. La intención de la empresa probablemente es que esa persona trabaje de manera indefinida. Y esa persona se mantiene trabajando en el tiempo, incluso hasta por muchos años, algunas veces con, otras veces sin permiso de trabajo, pero a la hora de evaluar si tienes o no una relación indefinida de varios años, entonces te encuentras con la limitación de que te dicen: no, es que usted no está autorizado para trabajar de manera indefinida. ¿Y afecta entonces esto los derechos si tenemos que irnos al cambio? Yo tengo 2 preguntas que quiero hacer, pero voy a comenzar por esta. Entonces, visto desde ese punto de vista y lo que dicta la ley, entonces ellos a la hora de pues exigir sus derechos, como lo hacen los panameños, llámese los derechos que no son negociables. Y que han despedido de forma injustificada. Ellos no tienen la misma base en cuanto al tiempo, porque todos esos derechos se calculan en base al tiempo de servicio. Entonces ellos no tienen ese mismo derecho que tienen los panameños, es decir, yo trabajé 30 años aquí y me tienen que reconocer lo que sea que me tienen que reconocer por ser extranjero y tienen que tener tiempo definido. No tienen ese derecho, pero me lo contesta después de la pausa. Cuando regresemos del cambio comercial. Vamos, Roberto. Prueba los nuevos. Venimos y seguimos con nuestra abogada laboral de trabajo, Jeris Nielsen, que es abogada y socia de la firma BBS Asesores, una super firma. Si usted tiene algún conflicto, la verdad, ellos son BBS. A ver, ¿qué fue lo que dijo señora Senia? Disculpe. Ah, sí. Dice, me quedo a escucharla, siempre es un placer, pero sola empresa lo termina. Igual debe pagarle lo que le falta para terminar este año de contrato definido, ¿no? Ok, sí entiendo perfectamente la pregunta. Gracias, Senia, persona conocida y muy querida de muchos años. A ver, la pregunta de ella va dirigida a la siguiente situación.
Cuando contratas extranjeros dijimos que hay que firmar un contrato definido de 1 año. ¿Qué pasa si una empresa decide terminar ese contrato antes de que se venza ese año y lo termina sin una causa justa? Queda obligada a pagar el salario restante del contrato. Ok. Y si el contrato apenas tenía 6 meses de haberse iniciado, le quedarían pues 6 meses, entonces al haber un Sí, despido, hay que pagarlo. la empresa tiene que pagar los 6 meses restantes del contrato. El tema aquí surge por lo siguiente, como les dije, generalmente las personas empiezan a trabajar sin tener un permiso de trabajo aprobado. Pero resulta que tú, para poder tramitar ese permiso, tú vas a firmar un contrato de trabajo con esa persona. Ese contrato va a llevar una cláusula especial que dice que la relación laboral será de 1 año a partir de la aprobación del permiso de trabajo. Así que tú probablemente firmes el contrato hoy, 21 de mayo, con esa cláusula especial, inicias tu trámite, pero el permiso de trabajo sale aprobado en noviembre de este año. ¿Qué pasa? A partir de noviembre es que se empieza a contar ese año de contrato de trabajo, no a partir de hoy. Y ahí es donde vienen muchas veces los errores que cometen las empresas, porque resulta que es que la persona ya tiene varios meses de estar trabajando en la empresa y en enero del 2026 dice, ya no me está funcionando esta persona tiene menos de 2 años de trabajar en la empresa y claro, como hay un artículo que te permite terminar la relación antes de 2 años, 212. preaviso, exacto, pagando preaviso e indemnización, dicen, bueno, lo voy a despedir por 212 y muchas veces de buena fe hacen la terminación porque la intención de la empresa nunca ha sido contratarlo de manera definida. Pero ¿Y qué pasa si ese empleado, que tú tienes contratado por 1 año, ese extranjero te roba, por ejemplo? Ese sería una causal de despido que tienes que probarla, ¿es correcto? Correcto, sí, correcto. Tienes que pues tener una causa justa de despido para poder terminar ese contrato por despido justificado y el extranjero, en este caso estamos hablando de los extranjeros, va a tener la oportunidad de ir a reclamar ese resto de contratos si fuese el caso que hay un contrato vigente, pero a la empresa entonces le corresponderá demostrar ante, en este caso es la Junta de Conciliación del Ministerio de Trabajo, lo justificado del despido. Y ahí pues, si lo puede probar, entonces no tiene que pagar una indemnización. Pero si no hay una causa justa, entonces pues el riesgo es que tenga que pagar un resto de contrato. Entonces puede pasar que empezaste una relación en mayo del 2025, tu permiso sale en noviembre. A partir de ahí debes empezar a contar 1 año. La empresa en enero lo quiere despedir y la empresa estará pensando, bueno, tengo que pagar desde enero a mayo porque el contrato es de 1 año, pero resulta que no es de enero a mayo que tienes que pagar, es de enero a noviembre. A noviembre. La fecha en que se aprobó el permiso de trabajo y que nació el contrato de trabajo de 1 año. Bueno, y ustedes como abogados, ¿cuál sería la sugerencia? Y con eso vamos a terminar el programa porque entiendo que te tienes que ir porque tienes un compromiso a las 6, ¿verdad? Efectivamente, sí. Pero ¿qué se podría hacer para que estos desfases no sigan sucediendo? Asesorarse, ¿verdad? Bueno. No, porque esas son las leyes, esos son los decretos. Y no asesórese, claro que lo que va a hacer es asesórese. No, porque ya puede proponer un cambio. Claro, definitivamente como está la realidad actual, definitivamente asesórense. Nosotros tenemos pues toda la experiencia. Mejor. No solo en el trámite migratorio como tal, porque una cosa es el trámite y otra cosa es el manejo de la relación con ese extranjero. Así que, hay que asesorarse para poder tomar decisiones acertadas, intentando cumplir con lo que dice la legislación. Y digo intentando porque, como ya vimos, no es tan fácil cumplirla. Y definitivamente nuestro mensaje siempre para nuestros clientes y para todos es que traten de tomar decisiones justas, independientemente de los tecnicismos legales o de las formalidades que establece nuestra legislación. Procuren siempre que las decisiones que toman con ese personal extranjero sean justas, pónganse en el lugar de la otra persona.
Ahora bien, para las autoridades definitivamente una regulación para el manejo de la relación laboral de estas personas, porque el hecho de tener estos vacíos nos crea inseguridad jurídica, nos crea inseguridad tanto a las empresas que tienen que tomar estas decisiones y no tienen las reglas claras, como para los extranjeros que muchas veces pueden ver vulnerados los derechos que de otra forma hubiesen tenido. En otros países no Claro. existe esa distinción. En otros países no existe la distinción de las prestaciones laborales de un extranjero con un nacional. Entonces, Bueno, hacia allá era que iba mi pregunta, pero eso lo vamos a dejar para otro programa porque ya son las 5:50. Necesitamos la segunda Porque parte. yo la formulé mal. Lo que yo quería saber era que desde la experiencia de una firma como BDS, que es la firma líder de abogados especialistas en derecho laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, gracias por eso. o sea, ¿qué ustedes propondrían? O sea, ¿cómo se podría mejorar ese entuerto que tenemos ahora mismo? Pero bueno, esta es la pregunta que vamos a dejar sobre la mesa para que haya una segunda parte, porque sería bien interesante. Te tengo que despedir. Me hubiese encantado quedarme contigo un rato más, Jeris, pero sé que tienes un compromiso a las 6 y bueno. Correcto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer nuestro último cambio comercial y regresamos con la parte final de Pauta en Radio. Ya venimos. Gracias a ustedes por el espacio.